Nuevamente, a título personal, la sección entrevisto, tengo a un invitado que para mí es un invitado de honor. Es un viejo amigo, un gran amigo de aquellos años del 80, inicio del 90, esos años que fueron muy ricos en cuanto a creación literaria en Cuba. Y a este autor lo conocimos inicialmente como el escritor del SIDA. Fue una etiqueta que le colgaron porque escribía justamente sobre ese tema, pero después logramos saber que este señor que vamos a presentar, que está aquí a mi lado, escribió sobre otro mucho montón de cosas. Aunque, por supuesto, me place decir, y yo lo he dicho muchas veces, que me parece el escritor más importante, el más profundo y el que desde una perspectiva, digamos, menos literaria y más humanista, ha escrito sobre el tema, ese difícil tema que es el tema del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el VIH, el SIDA, en la literatura cubana. Presentamos entonces a Miguel Ángel Fraga. Bienvenido a mi canal, Miguel Ángel. Un fuerte abrazo y gracias por vamos a decir, por la condescendencia que tienes de hablar con este señor que te va a entrevistar y que va a tratar de exprimirte todo lo que pueda sobre cosas que yo sé muy interesantes que tú tienes que decir. Gracias, Amir, por la invitación y gracias por esta oportunidad de que mi libro, En un rincón cerca del cielo, vuelva a ser reeditado y que las personas puedan leerlo, tengan acceso a comprarlo y leerlo. Creo que es importante no solo para la cultura, sino para conocer el fenómeno especial que se dio en Cuba en relación con el VIH-Sida. Miguel Ángel Fraga es narrador y poeta, licenciado en Historia del Arte y miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Su obra ha sido publicada en Cuba, Chile, España y Suecia. En 1995 recibió el primer premio en el Encuentro Nacional de Talleres Literarios por su cuento De Nalgas al Fondo. Considerado por la crítica cubana como el más importante escritor de la isla en el abordaje del tema del SIDA desde sus múltiples aristas y desde géneros tan diversos como el cuento, la novela, la entrevista y el testimonio. En este tema destacan sus libros No dejes escapar la ira, Letras Cubanas 2001, En un rincón cerca del cielo, Aduana Vieja 2008, Hibernation, Notice 2012 y Casa Cercada, La Palma 2018. Ha publicado además el libro de relatos cortos Tormenta de Felicidad y las novelas Olvidó que me quería, Arroz con frijoles y Sabor bolero. Actualmente reside en Suecia. Es presidente y director artístico de la Asociación Cultural de Teatro Peacock. Ilíada Ediciones acaba de reeditar una de sus más importantes obras, En un rincón cerca del cielo, entrevistas y testimonios sobre el SIDA en Cuba. Bueno, Miguel Ángel, ya lo dijiste, te adelantaste. Yo acabo de tener el placer enorme de reeditar, porque salió la primera edición, hay que decirlo, salió por Aduana Vieja en el 2008, En un rincón cerca del cielo. Tu libro sobre testimonios y entrevistas sobre el universo del SIDA en Cuba. Un libro que yo considero y la mayoría de los críticos consideramos un clásico del género, y a pesar de que no ha tenido, digamos, la difusión, como tú bien decías, que merece un libro de tanta importancia, es considerado un libro muy importante por la mayoría de las personas serias que se ocupan de la literatura. La pregunta con la que yo quiero empezar, creo que es obligada, Miguel Ángel, y es que esa etiqueta, es decir, normalmente de pronto nosotros en nuestra generación, tú apareciste con un cuento primero, que vamos a hablar después del cuento, pero de pronto apareces como el gran escritor de ese tema, o sea, alguien que escribía sobre ese tema. Y la pregunta que yo te quiero hacer es, antes de todo ese fenómeno, yo me imagino que hubo un antes, porque un escritor no nace de la nada, aunque tú mismo has dicho que de algún modo tú fuiste un escritor que nació del dolor. Lo he leído en alguna que otra entrevista. ¿Hubo algo antes de ese momento? Sí, por supuesto, hubo. Yo cuando era niño me gustaba leer, me gustaba mucho leer.
bueno, literatura infantil en aquel momento y después adolescente, la literatura juvenil, Emilio Salgar y Alejandro Dumas y estas novelitas que publicaba había una editorial Huracán. Huracán. Me acuerdo de aquella editorial, Huracán, Dragón, Dragón, eran sí. todas las... Entonces yo leía todo cuanto podía y mis hermanas mayores tenían libros eh, en la pequeña librero que yo iba leyendo según mi interés por aquella época. Entonces también ahí de los libros esos leía a Emile Sola y también, bueno, Cien años de soledad, el coronel no quiere que le escriba, y bueno, toda esta literatura y que después ya con la universidad, el realismo socialista, la primera mujer y el próximo combate, de Cofiño. Amor a sombra y sol. Bueno, y en la escuela escribía poemitas, poemas, cosas muy sencillas. Eh, Me inspiraba mucho en las novelas, en las películas que veía, entonces escribía aventuras, cosas muy, ya, que se fueron perdiendo. Eran como ejercicios literarios. Ya, yo creía que era una película, yo la reescribí en forma de novela y me gustaban mucho eh, los thrillers. En ese tiempo Miguel Ángel todavía era la época de los talleres literarios. Tú no te habías vinculado No, yo nunca me todavía. halgué a ningún taller literario. Yo escribía cositas, pero muy sencillas. Realmente yo tengo algún texto para ver que esto no se puede publicar. Habría que volverlo a escribir. Y fue en el sanatorio justamente cuando yo empiezo a ejercer el oficio de escritor. Y más que escritor, como amanuense. El taller literario que fundaron Ana María Rojas, junto con Lourdes Sayón y después Michelena y Pepe, Pepe Fajardo. Bueno, con ellos yo es que empecé a sentir que eso era lo mío, que era la oportunidad. Empecé escribiendo las cosas que yo quería escribir, pero me di cuenta, impulsado por Lourdes, que me dijo que expulsara a los demonios. Yo estaba muy inconforme, yo tenía mucho resentimiento, me sentía muy mal por estar en un lugar donde yo no quería estar. ¿Por qué tenía que estar allí? Y, y estaba, yo decía que estaba deprimido, pero una psicóloga me dijo que no, que yo no estaba deprimido y yo lo que estaba era súper alterado. Entonces yo tenía que sacar fuera todo ese malestar, y fue Luis que me dijo, expulsa tus demonios a través de la literatura, hazlo de una manera honesta y radical. Y así fue. Yo creo que la literatura en ese momento me ayudó a sanar psicológicamente, porque todas estas cosas que yo tenía en la cabeza, empecé a escribirlas. Ok, vamos a ubicar a los... Perdón. Vamos a ubicar entonces, Miguel Ángel, en contexto a las personas que nos están escuchando. Tú hablas del sanatorio. Estamos hablando del sanatorio de San Antonio de los Baños, o sea, de Santiago de las Vegas, perdón, en La Habana, que fue el lugar a donde el gobierno cubano decidió enviar a las personas que en ese momento empezaban a aparecer contagiadas con el virus el VIH, el SIDA, ¿no? ¿En qué años estamos hablando cuando tú entras justamente al sanatorio? Estamos hablando del año 1992. Yo fui diagnosticado seropositivo en 1991, en septiembre del 91, y no habían plazas o camas en el sanatorio. Entonces tuve un tiempo de espera hasta marzo de 1992, donde ingresé. Y bueno, ya mi vida dio un giro total. Yo, yo trabajaba en el Museo Municipal de Playa, soy graduado de Historia del Arte. Historia del arte. Trabajé, hice mi servicio social en Remedios, en Crucijada, Santa Clara, y luego seguí trabajando en la línea de los museos en Ciudad de La Habana. Y ahí fue cuando fui diagnosticado y bueno, imagínate, ¿qué iba a hacer? Resignarme. Sí, hay que decirle a las personas que aunque hoy el fenómeno del SIDA se entiende y se comprende y hay más tolerancia, era una época en la que
si te enfermabas de SIDA, tu vida terminaba prácticamente desde el punto de vista social. Aunque es un poco duro, sé que eso quizás te pueda remover algunas cosas, creo que tenemos que ser claros con eso y decirlo, ¿no? Era otra época. Sí, era otra época y el tiempo, el tiempo de vida para un seropositivo o un diagnosticado en aquellos momentos era entre 5 y 7 años. Entonces, habían otras personas, que era la minoría, que se llamaban long time survivor, personas de larga duración que podían durar de 8 a 10 años. Pero las personas se morían en aquella época. Y cuando yo fui diagnosticado, bueno, iba a pensar que ya mi vida terminaba. Claro. Terminaba y ¿Qué era edad tú tenías obligatorio. entonces, Miguel? Yo tenía en esa época 26 años. Bueno. O sea, 25 años cuando recibí el diagnóstico y 26 cuando ingresé en el sanatorio. Entras al sanatorio y allí de pronto se arma esa hermosa locura en la que vas a conocer a personas que todos queremos realmente. Mm. Y yo quiero que me hables de ese momento, o sea, cuando de pronto tú llegaste a ese taller y qué pasó en el taller. Quiero que hables de esa experiencia. A ver si recuerdo. Como yo llegaba de un museo, el museo donde yo trabajaba estaba cerrado al público porque en aquellos momentos se estaba restaurando, pero no había materiales para restaurar. Y entonces yo tuve la iniciativa de hacer actividades culturales dentro del museo, porque era una casa grande que estaba en desuso, estaban los trabajadores y nadie más. Y toda la colección del museo apilada en un cuarto. Entonces yo empecé a hacer peñas literarias y peñas culturales donde invitaba a artistas que yo podía tener contacto. Hasta Liva María Evia, recuerdo que fue a la peña, y cuando entró al sanatorio yo quería seguir ese tipo de actividades culturales porque ir a la radio, presentamos, traer personas también al sanatorio. Y uno de los pacientes que conozco en el sanatorio, él había hecho un intento anterior de taller literario, que por una cosa u otra ya se había diluido o había entrado en pausa. Entonces conmigo, entre los dos, bueno, tuvimos la idea de volver a revivir ese taller que él había formado anteriormente. Y como él era garante en aquella época, él podía salir del sanatorio. Yo no, yo tenía que salir con un acompañante. Entonces, él logró tomar contacto con la Casa de Cultura de Santiago de las Vegas. Allí contactó a Ana María. Y Ana María, por primera vez, llega al sanatorio temblorosa, con mucho miedo, según ella cuenta, pues por todas las cosas que había oído y todos los tabúes y prejuicios que uno tiene en relación con la que tenía con la enfermedad. Y cuando nos encuentra, ve que somos personas como ella y empieza a identificarse. Y como ella, menudita como era, quizás necesitaba una compañía, o sea, sentirse más fuerte, no estar sola. Invita a Lourdes también, creo que como en la tercera o cuarta sesión del taller. Y así empezamos a conocer otras personas. Por medio de Lourdes llega Pepe Fajardo, por medio de Ana María llega Michelena, y luego va pasando de boca en boca entre las personas estas que tienen una afinidad literaria y cultural, de que en el taller, perdón, que en el sanatorio de Santiago de las Vegas está pasando algo subgéneros. Y estos escritores jóvenes, ya de los años 90, ¿cómo era? Redoné. ¿Te acuerdas de Redoné? Salvador Redonés, sí. Salvador llamó a los novísimos escritores, empezaron a interesarse también. Y entonces hubo como un intercambio. Cuando me daban la oportunidad, yo salía con un acompañante e iba a una reunión literaria, que ahora no recuerdo las personas, pero bueno, conocí a Jos y Ernesto Santana. Ernesto Santana, Uh a Redoné. Redoné nunca se atrevió a ir al sanatorio. -huh.
pero fue también, ay, esta señora también que escribió, ella escribía poscrítica, Maggie Mateo. Margarita Mateo, Ujú, bueno, un montón de personas. Arrieta, que según voy recordando nombres. ujú, sí, Y, y fue maravilloso porque era un intercambio. Nosotros, los talleristas del sanatorio, leíamos nuestros poemas y cuentos y también los escritores invitados leían sus cuentos. Yo recuerdo los cuentos de Josh, los cuentos de Arrieta. Había también un rubito, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, o cómo se llama, ya está vivo. Raúl Aguilar. Raulito Villar, sí, sí, Raúl claro. Aguilar. Todos son de mi generación, o sea, pues, Sí. Y bueno, también te conocí a ti, pero ahora yo no recuerdo por qué día. Sé que me habías dicho que el cuento mío, había un cuento en Algas al Fondo, tú lo habías utilizado en la universidad y lo habías leído a los exacto, estudiantes. Y aquello sí, es lo que yo recuerdo. sí, 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 Y te visité en tu casa, te di textos míos exacto. y sabía que tú habías, ya ni recordaba que tú habías leído Casa Cercada, fíjate. Me llevaste un manuscrito de Casa Cercada, ¿ya? O sea, y además con mucha timidez y mucho, o sea, te lo recuerdo todavía, tú como con miedo todavía, ¿no? Y creo que el único que lo había visto era Michelena, hasta Ah, en ese momento. mm. Bueno, llegamos a ese punto. El punto de si hoy, por ejemplo, el escritor Miguel Ángel Fraga, escritor hoy, tuviera que agradecer, ¿a quién agradecería, digamos, el escritor que es en esa etapa directamente? Bueno, yo le agradecería a la confrontación que tuve con mi propio yo y la vida. Yo creo que fue un acto de resiliencia escribir y creo que el SIDA, sí, me ayudó a liberarme psicológicamente de muchas presiones que tenía, de muchas cuestiones, incluso relacionadas hasta con mi propia sexualidad. Entonces, el SIDA ha sido importantísimo en mi vida. Hoy he aprendido a vivir con él, bueno, con el virus. Hemos llegado a un acuerdo que yo lo dejo tranquilito, pero que él no me haga daño. Entonces podemos ir sobreviviendo los dos en un nivel de compensación. De compensación. De nalgas al fondo 1995. Ese cuento, junto con el de Roberto Urías, entró en la literatura nacional como uno de los cuentos más interesantes del tema de la homosexualidad y en tu caso también el tema de la enfermedad. Háblame de nalgas al fondo. ¿Cómo nace ese cuento? Bueno, de Nalga al fondo fue un ejercicio literario, porque en el taller aprendimos las técnicas literarias, los cambios de plano, eh, las diferentes, ahora no recuerdo, esas que hablan en primera persona, después en tercera persona, Narradores, puntos de vista, ajá, las intertextualidades, sexualidades, todas exacto. esas cosas las estudiamos en el taller y creo que fue, ahora no recuerdo bien, creo que fue Arrieta el que hizo el taller literario. Y yo hice este cuento, este y otro más, que ahora no recuerdo cómo se llama, pero bueno, estos eran dos cuentos de ejercicios literarios, donde habían dos historias paralelas, entonces yo las fui intercambiando. Y para mí, cuando yo empiezo a escribir sobre el VIH, eran cuentos de ficción, pero basados en la realidad. La Claro. mayoría de las anécdotas son verídicas, con Ujú, un poco de ambientación literaria, de ujú. recreación, un poquito de fantasía, pero la base de todo el texto, de todo lo que se dice, es real. Pero con Es, este cuento tú ganas un premio nacional, es importante sí, decirlo. el concurso de talleres literarios Premio Nacional de Talleres Literarios, en exacto. 1995, creo que fue. Ujú, 95, exactamente. Y a partir de ahí, entonces, yo me imagino que en ese momento empiezas, y con el taller, que hay que decir, la montaña mágica, era como se llamaba el taller, a partir de ese momento, me imagino yo que tú empezaste a pensar
o quizás alguien te dijo tienes que pensar en forma de libro, no de cuento aislado, para salir a nunca dejes, o sea, nunca dejes asomar la ira, ¿no? No, no dejes No escapar la dejes vida. escapar la ira, perdón. Bueno, te explico. Para terminar lo del cuento de Nalgas al fondo, yo creo que con De Nalgas al fondo yo escribí, yo creo que ese cuento fue interesante y a la gente le gustó porque ahí en ese cuento yo perdí el miedo a expresarme. Yo escribí lo que yo quería y lo que yo sentía. No era para ostentar, sino sencillamente era porque me nacía escribirlo. Y Ujú. así fue escribiendo los demás, a partir de vivencias, y esa fue mi primera experiencia con la literatura, de escribir algo que para mí me golpeaba. Y fui escribiendo cuentos poco a poco sobre el SIDA que tenían que ver con mi entorno. No era yo solo el protagonista, sino todos. Yo empecé con La noche comienza ahora, que sí es un cuento autobiográfico, cuando me dan el diagnóstico, y luego voy armando como un perfil de historias relacionadas para que den en sentido general el ambiente de las personas que viven con VIH-Sida o que vivían con VIH-Sida en aquellos momentos, en los años 90. Por eso es que al final se logra hacer un libro de cuentos de ficción, todos relacionados con el SIDA de diferentes maneras. Exactamente. Y a ver, yo creo que me quiero acordar del cuento. Pero yo Creo que quiero, mientras tú buscas eso, quiero. Ay Virgilio se llamaba el cuento. Ah, exactamente. Mira, hay algo que yo creo que, o sea, que yo quiero remarcar para los que nos están viendo, y es el hecho de que, por ejemplo, tú eres, y yo lo he dicho varias veces, tú eres el escritor que prácticamente en todos los géneros narrativos has tocado el tema del SIDA con mejor tino. O sea, aquí estamos hablando de los cuentos y estamos hablando de cuentos que realmente marcaron una época. Es decir, aunque quizás no te toque a ti decirlo, yo sí recuerdo haber escuchado tanto a Salvador Redoné como a Maggie Mateo, que eran en ese momento, digamos, los que estaban haciendo la crítica de nuestra generación, los novísimos, decir justamente poner esos cuentos en un sitio especial. Está el caso también de Pepe Fajardo, o sea, lo sabemos, Pepe Fajardo también fue otra persona que se dedicó a eso. Mercedes Melo también, desde la Casa de Escritores de 10 de octubre, se dedicó también a colocar la cuentística de nuestra generación, digamos, en un armario de manera que se pudieran ver todos esos temas siempre conflictivos que tocábamos nosotros, muchachones rebeldes en aquella época. ¿Por qué digo el cuento? Vamos a ver el cuento y vamos a pasar ahora a la otra parte, que es la parte que yo quiero ver. Casa Cercada es una novela testimonio desde muchos puntos de vista, pero yo lo veo más como una novela que como cualquier otra cosa. Si tú tuvieras que diferenciar entre un libro y el otro libro, ¿qué tú dirías? Bueno, yo pienso que Casa Cercada está expresada, escrita en forma de novela, pero en realidad no es una novela, es un diario de vida. Es mi diario que cuando llegué al sanatorio, yo dije, esto es muy interesante. Y esto se tiene que recoger, esta experiencia se tiene que recoger de alguna manera. Y yo no sé si yo la voy a poder contar, pero bueno, lo que yo pueda contar lo voy a escribir. Y fui escribiendo, no todos los días, pero empecé a escribir las cosas que a mí me llamaban mi atención y las cosas que yo escuchaba. Todo lo que escuchaba, porque a veces en el libro hay cosas que yo no puedo confirmar. Entonces yo la escuchaba, eran los comentarios, y yo los escribía. Iba escribiendo y escribiendo. ¿Qué pasó? Que terminé mi etapa senatorial, tomé toda esta información, me la traje a Suecia y apareció la oportunidad de darla a conocer. Pero yo tenía mucho, o sea, estas cosas que tiene uno, no sé si ese desnudarse ante el mundo, como ya no me morí, entonces decía, bueno, ¿lo publico o no lo publico? ¿Lo publico o no lo publico? Pepe Fajardo me dijo que el libro se podía publicar como estaba,
pero Michelena, que ha sido durante todos estos años, más de 30 años, mi manager editorial, mi guía, o sea, a Michelena se lo tengo que agradecer mucho, ¿no? Que él siempre es el que me está orientando. Él me dijo que el libro no se podía publicar así, que había que arreglarlo. Entonces yo estaba entre dos puntos. O lo publico así, según Pepe Fajardo, o lo arreglo. Al final escuché a Michelena y empecé a trabajar en el libro y me tomó muchos años, porque no solo me ayudó Michelena, también Mirta Suquet y este otro muchacho Denis, que vive en Estocolmo. A ver, ¿cómo se llama? Los nombres. Denis Gómez, Mirta Suquet, José Antonio Michelena y Silvia. Son personas que estuvieron muy cerca de mí cuando yo estuve en el proceso de reescribir el libro. Quiero decir un detalle en relación con Michelena, que es alguien a quien nosotros admiramos mucho y queremos mucho, que Michelena es también, y hay que decirlo muy claro, uno de los lectores de Leonardo Padura. Es decir, Leonardo Padura no publica nada si Michelena no lo ha leído antes. Es decir, lo cual indica que estabas pasando por un filtro bastante fuerte. ¿Ya? Sí, sí, Michelena es bastante fuerte y yo confío 100% en su opinión. Él es un crítico y bueno, ya llevamos más de 30 años de amistad, más de 30 años. Y, y yo se lo agradezco y él es el que me empuja porque hay cosas sobre el SIDA que ya yo no quiero hablar, ya yo no quiero escribir sobre el SIDA y él me dice, sí, dale, tienes que hacerlo y tienes que publicarlo y tienes que publicarlo. Y yo tardé, bueno, desde el 97 al 18 que se publicó Casa Cercada. Yo no quería publicarlo. O sea, algo me decía, sí, hazlo. Pero otra gente decía, no, no, no. No lo hagas. Él era Michelena que empujaba y ya está listo. Y yo, sí, no, todavía. Estoy arreglando por aquí y por allá. Pero bueno, al final salió. Él fue el que buscó la editorial y lo buscó todo. Mira, de las novelas tuyas, o sea, no hay una que se llama Hibernación. En ese caso, yo quiero que hables de esa novela porque yo no la he leído. O sea, estoy dando un dato de qué trata Hibernación, que se A ver, publicó en el 2012. O sea, fue 2012. el libro que tú publicaste justamente después de Un rincón cerca del cielo. Sí, Hibernación es este. Ah, ya. Bueno, no es una novela. En realidad es la segunda parte de Un rincón cerca del cielo en la Ah, versión sueca. ah, Como vivo en Malmö, Suecia, al sur de Suecia, para esa época creo que eran los 20 o 30 años de la pandemia ujú, que conmemoraban. sí, Entonces yo sugerí al centro, hay dos centros para seropositivos en Malmö, NUAS ARC y el Seropositiva Gruppen, el centro de seropositivos. Presenté este proyecto de entrevistas y testimonios sobre el SIDA en el sur de Suecia. ah, qué bien. A trabajar lo mismo que hice con Un rincón cerca del cielo, lo hice con Hibernación y el título se recuerda, ¿no? Se inspira en hibernation, la palabra de hibernación, Hibernación, ujú. pero yo le pongo el HIV, o sea, Claro. HIV, HIV, ya, ya. HIV, para hacer el paralelo de que en estos momentos el virus ha entrado en hibernación. Hibernación. O sea, no ha muerto, está latente, pero nadie habla de él. Entonces es como rescatar, el libro rescata entrevistas a personas que han vivido con el SIDA 20, 30 años, a familiares de pacientes, de personas que han muerto. También entrevisté a psicólogos, a enfermeros, personas que han estado muy cerca de la pandemia desde el principio. Y el libro recoge toda esta información, que son las experiencias, que es exactamente lo que recoge en Un rincón cerca del cielo. Un rincón, sí, excelente. Ahora, yo quiero, apartándome de Un rincón, olvidó que me quería arroz con frijoles y sabor bolero. A ver, ¿qué tiene? Esas sí son tres novelas. Sí, esas son tres novelas. Entonces, ahora hablemos rápidamente. Esas novelas. Ya no Bueno, hay estas SIDA, novelas ya no hay SIDA ahí. las escribí después
que salí del sanatorio, llegué a Suecia y mi vida cambió. Son ejercicios de autoestima, de disfrutar la literatura, de escribir algo que no sea dramático. Olvidó que me quería, fue la primera, entonces más o menos es drama y comedia. Hay dos historias que son muy fuertes, muy dramáticas, pero hay una historia que está escrita en forma de comedia. Y lo hice para disfrutar, en realidad. Dice, yo voy a disfrutar lo que escribo. Y después de eso ya empecé a escribir inspirado en las historias de mi familia, de mis hermanas. Arroz con frijoles, ¿y cuál fue la otra? Sabor bolero. Sabor bolero, exactamente. Libro de sabor bolero, canciones de los años 50, 60, Cuenta, exacto. 60. Y Arroz con frijoles ya eran más moviditas, ¿no? Ya canciones no es música salsa, pero tampoco es timba. O sea, la contrapartida de los boleros. Es música bailable. Y Y entonces eran libros para disfrutar, comedias. exactamente, esa es la pregunta. Empezamos hablando de que el SIDA te sirvió para soltar amarras, exorcizar un grupo de demonios y de pronto entonces terminas escribiendo esto. Hoy, cuando tú miras atrás y de pronto tú ves la trayectoria de la escritura, de tu vida como escritor, la literatura ya te ha salvado entonces. Sí, la literatura me salvó. Las medicinas y la literatura. La literatura desde el punto de vista psicológico. Escribir es una liberación. Porque uno piensa mucho, se pasa el día entero pensando, y si uno no canaliza o no llega a realizar esos proyectos que los que tiene en la mente, llega la frustración. Y la literatura es el vínculo, para mí es la vía de soltar. Ya no soy yo, de esos pensamientos que me rondan, que me molestan, los voy soltando. Y digo, no solo los malos pensamientos, sino los buenos pensamientos también, las alegrías, y también las puedo escribir y soltarlas y disfrutarlas, porque ya están escritas. Los personajes que yo me invento cobran vida a través de la literatura y entonces se vuelven independientes de mí, ya son libres, ellos y yo. Exactamente. Bueno, ahora yo quiero tocar el tema antes de entrar en el libro y de algunas circunstancias que rodean En un rincón cerca del cielo, quiero tocar ese tema de SIDA y creación. Y quiero hacerte una pregunta que a mí realmente me intriga. Es decir, escribir sobre el SIDA desde el SIDA, como era tu caso, en un momento en el que el SIDA, si lo recuerdas, se convirtió casi que en un modismo escribir cuentos de SIDA en aquella época. Imagino que lo recuerdes. Pero los otros que yo recuerdo que escribieron sobre el SIDA no estuvieron enfermos de SIDA. ¿Cómo tú veías esa literatura, si te acuerdas, o sea, si recuerdas algo, existía alguna contradicción? O sea, tú le ponías algún muro o ¿cómo No, lo veías? ¿Cómo yo lo pienso veías? que el escritor se inspira, o sea, un buen escritor puede escribir sobre cualquier cosa, aunque eh, no esté directamente relacionado. Basta con informarse, escribir, inspirarse y meterse en la piel, exactamente en la piel de las personas sobre las cuales escribe. Hay muchos escritores que lo han logrado, pero hay otros que lo logran a medias. Entonces, como yo estoy muy estoy dentro, me doy cuenta cuando los escritores, incluso los que hacen películas sobre el VIH, rayan en el melodrama o se van mucho más allá. O sea, creen que es mucho más efectivo o si uno proyecta las cosas negativas, que salgan más a la luz. Y yo Ajá. creo que ahí es cuando yo creo, dice, es demasiado. Y como yo estoy dentro, para mí todo es normal, lo bueno y lo malo. Entonces, no trato de agravar el problema más de lo que es, sino sencillamente mostrarlo como es, o al menos como yo lo veo, como yo lo veo. Y creo que es por eso que en mí
literatura no hay una exacerbación del drama. La gente no tiene que llorar ni tiene que molestarse. Sencillamente es una anécdota que yo estoy contando de una vivencia y voy respetando las vivencias que oigo. Las cosas que cuento, o sea, las cosas que veo, que me cuentan, las voy escribiendo como amanuense, tal y como yo las oigo, o tal y como yo las veo, sin añadir ni quitar. Por supuesto, al pasar por mi mente y mi mano siempre va a haber un cambio, ¿no? Porque soy yo el que escribe. Pero siempre trato de respetar la opinión, esa primera impresión que me da la anécdota para yo poderla reflejar sin grandes dramatismos. Y Exacto. yo creo que esto es lo que da credibilidad. Yo te digo, tengo una experiencia contigo que quizás yo no te haya dicho nunca, y es que cuando yo leí por primera vez La noche comienza ahora, que es un cuento corto además, no es un cuento largo, a mí me pareció realmente muy impactante porque yo veía un drama como si estuviera, digamos, tomado por las riendas, que tú no querías llegar al punto de lo terrible que tú estabas contando. Es decir, de pronto alguien descubre que ya la vida se fue y que entonces comienza una eterna noche. Y digamos, ese descubrimiento está muy bien llevado desde el punto de vista dramático, para no llegar justamente al melodrama y al hiperdrama, ¿no? En ese caso. Esa fue una lectura que a mí me marca mucho porque yo vengo también de la escuela rulfiana, es decir, la escuela de Rulfo, de que las cosas más terribles tú las debes decir del modo más natural para que tengan mayor credibilidad, ¿no? O sea, acordarse de aquella escena de cuando Remigio Torrico le hunde la aguja en la barriga al otro y no lo hace con aspaviento, sino sencillamente dice, y le hundí la aguja allí donde creía que tenía el corazón, punto. Claro, sí, sí. No hay nada otra cosa que hacer, ¿no? Yo creo que eso también lo aprendí de Ana María y Luz, de los consejos que ella me daban, que ya el SIDA en sí es dramático, no hay que añadirle más. Exacto, Contar una historia sobre SIDA, sobre la base del equilibrio emocional y que sea el lector quien se emocione, ¿o no? exacto, exacto. Hay un tema, Miguel Ángel, que yo quiero para terminar esta parte, y es el hecho de que yo quiero que tú recuerdes, aunque era de algún modo, vamos a decir, en nuestro entorno fue una moda escribir sobre ese tema, ¿cómo se recibió el tema dentro del mundo cultural en Cuba? ¿Hubo la misma resistencia que había a los enfermos de SIDA o tú crees que hubo más tolerancia en ese sentido? Yo creo que hubo mucho más tolerancia y mucha curiosidad. Cuando empecé a escribir, a presentar mis primeros cuentos sobre SIDA, la gente le llamaba mucho la atención. Era algo nuevo. O sea, el fenómeno del SIDA no era nuevo, Era nuevo, sí, pero pero había mucho tabú, mucho miedo. La gente decía que los idosos estaban recluidos y lejos. Y estos cuentos le permitió a la gente conocer sobre el VIH, conocer más sobre el sanatorio, más sobre la enfermedad, más sobre los conflictos que teníamos los seropositivos. Y todas las personas se mostraron muy interesadas, mucho. Tanto así que bueno que gané el premio de literatura. Y por casi eso. en todos los concursos ganaba un premio porque el tema en sí era atrayente y también necesario para la época. Eran los años 90. Y creo que era un momento ideal para hablar sobre el VIH y darlo a conocer. O sea, la otra cara del VIH, no la parte oficial que se Exacto. contaba, sino la parte humana. Humana, exacto. Hay que recordar también que en esa época, esa fue, yo creo que de algún modo, sin ponernos de acuerdo, fue la tónica de nuestra generación. Es decir, el tema de la guerra de Angola, si lo recuerdas, se dio desde la perspectiva humana, no la perspectiva heroica que era la que daba el gobierno. El tema justamente de Ricardo Arrieta, Jos, Ronaldo, etcétera, sobre el mundo de los frikis en Cuba, del rock en Cuba, se dio desde la perspectiva humana, no la perspectiva, vamos a decir, de un modo despectiva y marginal que daban el gobierno, ¿no? Pues generalmente. Y ahora eso me permite a mí entrar justamente en un rincón cerca del cielo. Yo quiero que tú recuerdes
¿Y cuándo fue que nació En un rincón cerca del cielo? Es decir, tú lo publicas en 2008, pero se ve que es el resultado de una amplia investigación, de entrevistas, etcétera. ¿Cuándo nace? Bueno, si bien recuerdo, yo empecé a escribir La noche comienza ahora, No dejes escapar la ira, estos cuentos de ficción que eran inspirados sobre mis compañeros. Estaban inspirados en mis compañeros, lo que yo veía, Gunilla. Por cierto, que es uno de los mejores cuentos que tú has escrito, Marco. Tremendo cuentazo ese. Tremendo cuento. Yo creo que como eso es difícil escribir algo diferente, algo mejor. Sí. Es bueno, yo lo leo y todavía me asombro de haberlo escrito. Bueno, la idea siguiente, después de haber escrito estos relatos cortos, era escribir una novela sobre el SIDA. Y yo empecé a buscar historias interesantes, o sea, un protagonista, alguien que sirviera de hilo, conductor en toda la novela y después creando los personajes. Y para eso tuve la idea de hacer entrevistas a algunas personas. Pero ¿qué sucedió? Cuando yo empiezo a hacer las entrevistas, empecé primero con los pacientes que tenían más años de vida eh, en el sanatorio, los más antiguos, ¿no? Los que entraron en el año 86, en el año 87. Cuando, empiezo, cuando ellos me empiezan a contar sus historias, yo digo, esta me sirve para el protagonista, pero el otro me servía también para el protagonista, y el otro también, todos eran protagonistas. Y yo dije, no, no lo puedo hacer porque no lo voy a conseguir donde todos sean protagonistas. Yo creo que como son historias y testimonios tan buenos, yo quiero mostrarlo así, ya no hace falta una novela. Y entonces continué haciendo entrevistas ya con un plan más abarcador, o sea, no solo dejarlo en la posición de los pacientes, porque los pacientes están resentidos, tienen una opinión, una visión unilateral del fenómeno SIDA. Yo quería también compararlo con la parte oficial, o sea, con los trabajadores de la institución, y entrevistarlos a ellos. También siempre entrevisté a las personas idóneas, las personas que tenían más trayectoria, por ejemplo, a la enfermera Norma Carrera, que empezó a trabajar con el SIDA desde antes de la existencia del sanatorio, en el hospital militar. Entonces, todas esas personas se fueron incorporando y todas tenían una vida interesante porque de una u otra manera, siendo seropositivo o no, todos habían sido afectados por el fenómeno SIDA, psicológicamente, socialmente y materialmente. También se beneficiaban de las cosas que brindaba el sanatorio, los trabajadores. Y bueno, entonces hice como decir, mi esquema, mi hoja de ruta y fui pidiéndole, según las posibilidades de las personas, eh, que si querían hablar sobre sus asuntos, ¿no? Yo tenía mi lista de preguntas y bueno, ya en la entrevista iban surgiendo otras preguntas. Y así fue que formé el libro. Y a nivel, digamos, oficial, ¿te causó problemas o pudiste No, hacerlo libremente? no, porque como lo hice a nivel individual, yo era una persona, o sea, yo era un paciente del sanatorio y todos me conocían a mí y llevábamos una relación cordial, incluso hasta con el director, con el administrador. Y yo le decía, ¿le puedo hacer unas preguntas? Yo soy escritor y quiero escribir. Además, yo nunca pregunté cosas, algunas cosas calciosas sí, pero dado la según se me iba dando la oportunidad, porque tampoco quería retarlo, porque yo me estaba enfrentando a la institución. Claro, exacto. Yo no quería que me vieran como enemigo. Pero de la manera en que fui haciendo las preguntas, relacionando una pregunta con otra, todos hablaron y se expresaron de una manera creíble. Por supuesto, cada uno representaba sus intereses Claro. y los oficialistas no se iban a desnudar, ¿no? Tenían que representar, o sea, tenían que hablar lo que realmente representan y hablaron muy bien. Y yo los respeto y tal como ellos hablaron, yo no cambié ni quité nada. Hay cosas que a veces a mí no me molestaron un poco, pero era su opinión y yo se las respeté. De la misma manera como respeté la opinión de los pacientes que hablaban horrores y que tenían
también los respeté y los confronté, porque entonces el libro es interesante porque el lector puede discernir a quién le da la Me razón. da la razón, exacto. Que quien dijo, si el doctor Rivero o a la paciente Caridad César. ¿Quién de ellos tiene la razón? Yo no la tengo. Yo no voy a juzgar, yo sencillamente doy los testimonios. No, una de las cosas que más a mí me gusta de ese libro, Un rincón cerca del cielo, es la diversidad de voces que existen. Es decir, creo que el valor que tiene testimonial es que no da una visión de mono del asunto, sino que muestra completamente desde el enfermo que está herido, que se cree no atendido, traicionado, atacado, cerrado, etcétera, hasta el doctor que cree que está haciendo lo mejor y que lo está haciendo bien, aunque reconoce también que hay algunas cosas que no están funcionando y hay otras visiones, digamos, más humanas del asunto. Hay muchas gradaciones humanas y creo que ese es el valor mayor que tiene este libro. Una de las cosas que me llamó la atención, Miguel Ángel, y yo creo que tú puedes hablar mucho sobre eso, es justamente sobre las gradaciones del miedo en ese sentido. Una de las cosas que me llamó la atención es que existe en el libro, te da la idea del miedo personal, es decir, el miedo humano a la enfermedad y a la muerte, pero está también el miedo de la institución a que ese gran fenómeno no sea conocido fuera. O sea, hay de todos los tipos de miedo. Háblame de ese encuentro tuyo con los miedos, que los cubanos sabemos que ese ha sido el gran mecanismo que ha utilizado toda la vida en los 60 años el gobierno para tener maniatado al pueblo, pero es muy curioso que también eso se haya reproducido dentro del sanatorio, ¿no? Y de la fauna y la flora, para decirlo de algún modo, que crecía en el sanatorio, ¿no? Bueno, es muy interesante hablar del miedo porque el miedo me ha acompañado toda la vida, por muchas razones. Pero es que no solo el miedo, uno focaliza el miedo, pero en realidad son tres elementos importantes que te acompañan, donde los estados, la política, la religión tienen su poder. El primero es el miedo, el segundo es la culpa y el tercero es la vergüenza. La vergüenza, totalmente. Estos tres elementos son aplastantes para el individuo. Y hay una relación directa entre los tres, porque uno siente miedo por vergüenza, o uno siente vergüenza y luego le da miedo, Me da miedo, exacto. y luego uno siente culpa porque se siente culpable de no sé qué, porque le han contado, le han dicho sus determinadas creencias y que si va a hacer daño, complejos. Bueno, todo está implicado, entonces se va degradando. Hay una graduación, ¿no? De más miedos o menos miedos. Hay miedos a los que uno se sobrepone y hay miedos a los que uno sencillamente todavía no está preparado para enfrentar. El miedo, tengo, y otra vez, el miedo existe, pero se puede vencer. Pero quizás más que vencer, se puede controlar. 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 Cuando uno aplica técnicas de, bueno, ya no hay nada que temer, después de la muerte, ¿qué hay? Yo empiezo a escribir porque ya me voy a morir, ¿y qué más da? Entonces ahí pierdo el miedo. Ahí pierdo el miedo. Me obligan a reconocer, por ejemplo, mi homosexualidad, porque desde que llego yo llevaba una vida bastante discreta. Más bien, no es que vivía en el closet, pero no era no, abiertamente para todos mis trabajadores o para mi familia. Pero al llegar al sanatorio me dijeron, te vamos a ubicar en el lugar donde viven los homosexuales porque usted tiene relaciones homosexuales. O sea, ya me catalogaron como homosexual y no hay manera de defenderse, no hay manera de buscar una doble moral. Entonces eso también me ayudó a mí a aceptarme como soy. Y dije, sí, sí, también lo soy. No Sí. queda otra. Y aprendí, por ejemplo, a desnudarme, a perder miedo. Uno siempre los tabú, el pudor. Ahí te decían, desnúdate que te vamos a hacer el chequeo. Y tenías que estar desnudo.
por delante y por detrás. Por detrás, sí, por todo. Entonces, paulatinamente, ya uno ya iba quitando ese prejuicio y ya me daba igual. Venga, que llegue la inyección. Entonces, son cosas buenas, son malas en el principio, pero a la larga son positivas porque uno se va desprendiendo de tantas cosas innecesarias realmente, tantos pudores, tanta culpabilidad y tanta, no sé, te vas liberando al final. En la manera en que uno vive y dice, ya me voy a morir, ¿para qué voy a fingir lo que no soy o lo que ellos quieren que yo sea? Sencillamente voy a ser tal cual y no me importa. Entonces uno va superando los miedos. Pero los miedos, Mm, son- a veces hay miedos pequeñitos también, ¿no? Uno claro. dice los grandes miedos, pero a veces hay miedos, por ejemplo, el miedo a esta entrevista, Sí, exacto. a decir algo Me va a preguntar que... que no tenga que decir o algo que me pueda comprometer, Exacto. o personas que ni saben que soy cero positivo y de repente dicen, ay, mira. Exactamente. Entonces uno se siente todavía un poco intimidado, pero bueno, las cosas se vencen porque el resultado es que no pasa nada. Al final es para mejor, porque bueno, si me ubicaron con los homosexuales, está bien, no pasa nada. Hay una pregunta, Miguel Ángel, que yo siempre hubiera querido hacerle a alguien que trabajara en la institución, pero yo te la voy a hacer a ti y tiene que ver con o sea, en el libro se puede derivar respuestas a esta pregunta, pero te la hago directamente, y es el hecho de que, por ejemplo, eh, humanamente, humanamente, el gobierno intentó resolver una crisis, una pandemia que en ese momento era muy marcada, de la cual no existían muchas respuestas en ese momento, todavía, pero lo hizo de un modo típico de una dictadura. Y hasta qué punto, por ejemplo, se percibía que esa misma persona que te estaba cuidando y que te estaba salvando la vida, y que tenía la función de cumplir vamos a decir, el compromiso de médico, de salvarte, de cuidarte, era el dictador que te tocaba de turno en ese momento. ¿Cómo? O sea, esa contradicción entre humanismo y digamos, y pragmatismo dictatorial, ¿cómo se percibía en esa época? Bueno, todos sabemos que hay un dicho popular que el camino al infierno está lleno de mejores De intenciones, las buenas intenciones, algo sí. así. Bueno, los gobiernos absolutos también están llenos de buenas intenciones. Es una idea que tienen, que dice que piensan que es buena y que le va a servir a toda la sociedad. Y como es buena, se aplica de manera contundente y obligatoria en beneficio de todos. Aquí, por ejemplo, en el libro, una entrevista de la enfermera donde la persona habla en plural. O sea, yo la estoy entrevistando a ella, pero ella se siente comprometida con Exacto, una masa donde ella no es ella, sino ella es el grupo el grupo. oficial que habla. O sea, ella no habla en nombre de ella, sino en el grupo. Ujú. Entonces, esto se puede entender lo que puede llamarse tiranía, dictadura, gobierno absoluto, el control y la presión ideológica que hay sobre las masas. Y eso estaba clarito, eso nosotros lo teníamos todos los que vivimos en Cuba en los años Cuba lo 60 y teníamos muy 70, claro. lo teníamos presente y lo asumíamos como tal. Incluso dábamos razones convincentes de que por qué tenía que ser así, porque era para el bien de nosotros. Incluso estábamos en el sanatorio porque ahí estábamos mejor atendidos, ahí teníamos comida, había un periodo especial afuera y nosotros éramos excluyentes del periodo especial. O Ujú. sea, que todo estaba bien como debe ser. Ellos son los que deciden en el bien de la humanidad. Se han sacado a los seropositivos de la sociedad para el beneficio de las personas sanas, para que no los infecten. Entonces todo el mundo lo acepta. Ah, sí, los idosos en un sidatorio, los leprosos en otro, para el bien de la sociedad.
Y así es como funcionan las dictaduras, y igualmente, o sea, no solo las dictaduras, las religiones, Las religiones, sí, lavan también. el cerebro de Mira, manera ideológica y ujú. tú vas y lo crees. Hay un detalle que a mí me llamó mucho la atención porque Cuba siempre presentó que el SIDA no había llegado a los extremos a los que llegó en otros lugares precisamente por eso. Es decir, ellos decían por las medidas que tomamos, pero el éxito estaba escondido detrás de mucho sufrimiento, mucho dolor, muchas frustraciones también. Es decir, por eso es un poco incómodo hablar de un Claro, es asunto un como precio este. alto, es un precio alto, Exacto. pero cuando hay gobiernos absolutos, ellos tienen la razón y siempre va a haber una justificación y siempre se va a justificar el fenómeno y nunca o muy pocas veces se reconoce que se han equivocado. Siempre va a haber el que tiene la razón al final, aunque se haya equivocado, va a cambiar la estructura y va a seguir teniendo la razón sin haber dicho que la había perdido antes. Sencillamente lo va a hacer de una manera genial para que todo siga estando como era antes. De manera diferente, pero igual. Pero igual, en el libro, Miguel Ángel, hay una cosa que a mí me gusta mucho y es que se cuestiona sin cuestionar. Es decir, se cuestiona sin cuestionar, simplemente mostrando la voz de los enfermos y de los médicos, el mito de la salud pública cubana. Es decir, es algo que a mí me parece muy bien, pero ahora yo te digo desde el punto de vista, si yo te preguntara personalmente, ¿tú crees en el mito de la salud pública cubana ahora, mirando esa época? Yo lo creía, ¿eh? Yo lo creía, pero ya me cuesta, ya te voy a asumir que no, que realmente ha sido una inducción, fueron inyecciones de hablar de lo bueno que era el sistema de salud pública y nosotros no teníamos manera de compararlo. Claro, Especialmente lo aceptábamos de que era bueno. Hoy en día, bueno, ya vivimos en otros países, tenemos otros sistemas para comparar y bueno, ya se cae ya es evidente, es ¿no? evidente. Sí, Que ha sido, porque cuando uno habla de estas cosas, tú dices un detalle, por ejemplo, que era muy importante, que quizás mucha gente que no lo vivió no lo puede constatar. Estás hablando de un periodo en el que en Cuba tomarse algo en la calle era un milagro, no había comida, no había, o sea, fue uno de los peores periodos, el llamado periodo especial en tiempo de paz, ese eufemismo tan negro, y que además es un periodo del que no sé si te has dado cuenta que los cubanos no quieren acordarse. Los que vivimos de esa época decimos periodo especial, punto, rápido, así, como que no queremos concentrarnos en todo lo que pasamos. Sin embargo, el Estado tenía a estos enfermos de SIDA en un lugar donde tenían cama, donde tenían comida, donde tenían una alimentación especial además, pero con otro montón de limitaciones. ¿Ya? O sea, es muy complejo hablar por eso, pero esos son digamos, los pretextos que usualmente suelen tomar para decir, no, nosotros sí somos esto porque mira lo que hicimos, ¿no? bueno, ¿y cuál es la pregunta? No, la pregunta justamente es eso, o sea, ¿cómo tú lo viviste en ese tiempo? O sea, en ese tiempo tú no eras consciente o sea, tú creías en ese momento en que estabas en el mejor sistema de salud del mundo. Bueno, está en el mejor, no, pero estaba en uno de los mejores posibles, mejores posibles, pero era un precio muy alto, realmente bien alto, y yo no lo acepté. Dice, no, yo no lo acepté. Y yo entré al sanatorio de manera obligada, pero yo creo que eso cuestiona mucho los derechos humanos. O sea, tú eres de las personas, por ejemplo, que tú crees que podía haber existido otras vías para Claro, hacer eso. como en todos los países, yo creo que el caso de Cuba fue único en el mundo. Sí, sí, por eso. Aislar a los seropositivos para tener la pandemia controlada. Si igual se puede controlar dando mayores conocimientos, con la prevención, con los contactos, el seguimiento
de las relaciones sexuales que ha tenido la pareja, sin necesidad de aislar a las personas, Mm. porque eso creó otro fenómeno que era el efecto negativo del VIH, la La discriminación, el estigma. discriminación, exactamente. Tú dijiste una palabra que para mí es fundamental y es sidoso. Ujú. Es decir, la palabra sidoso era lo más despectivo que había en esa época en relación con una persona. Ya, era algo muy triste realmente. Entonces, para compensar este aislamiento, bueno, se nos dio una atención especial. Se nos dio atención especial, yo creo que también para callar la opinión pública. O sea, estas personas no están presas, sino están siendo atendidas. Entendidas. Están Ujú, bien atendidas y para atenderlas mejor vamos a retenerlas en un lugar donde podamos controlarlas con ujú. mejor eficiencia y Sí. vamos a dar lo mejor de nosotros. Y O- hubo muchas personas conscientes, o sea, muchas personas de la oficialidad, de los trabajadores, que ellos entregaron su vida, porque ahí está el heroísmo de la revolución, ¿no? Esta es la tarea que me han encomendado y ujú, esta es la que yo voy a realizar con toda la pasión. Y así lo hicieron, ujú, hasta las últimas consecuencias. Y, exacto. Ujú. y ahí lo dicen, Y hay silenciamientos que a mí, por ejemplo, me llamaron mucho la atención en aquella época y que en tu libro, en un rincón cerca del cielo, está muy claro a través de un testimonio, ¿no? Y es el silenciamiento, digamos, de algunos, vamos a decir, seropositivos especiales, como por ejemplo los que se enfermaban cumpliendo misión internacionalista. Es decir, para esas personas había como que también un manto de, bueno, no, a esto no les voy a dar no, mucho para esas bombo. personas yo creo que fue más difícil que para nosotros, porque ellos estaban a favor de la revolución. Entonces a ellos los convencieron primero de que esto era un asunto privado, que no se le podía dar participación al imperialismo. Y yo Mm, creo que ellos fueron los primeros casos que, que fueron más resignados. claro, En realidad, ninguno de ellos se sublevó, sencillamente todos lo atacaron y dijeron sí. Y ahí está también el problema de la culpabilidad. Es tu culpa, yo me infecté en África y ahora tengo que pagar las que pagar consecuencias. las consecuencias. Y es la vergüenza también. O sea, todo está implicado, miedo, culpa y vergüenza, en un paquete donde el Estado hábil logra manipular a las personas con esos tres elementos, con el miedo, la culpa y la vergüenza. Y la vergüenza. Hay una pregunta para cerrar con el libro. Imagínate que mucha gente no ha leído el libro, obviamente, y tú le tienes que presentar el libro a un hipotético lector. Si tú fueras tu propio promotor del libro y no lo, ¿qué tú dirías? Sí, yo le digo, toma y léelo, te va a interesar. Creo que va a ser bien para ti. Perfecto. Muy bien. Entonces, la última pregunta, Miguel Ángel, y gracias por todo este tiempo. La última pregunta, escritor. ¿Qué está escribiendo ahora y qué se puede esperar próximamente de Miguel Ángel Fraga, el escritor? Estoy escribiendo en este momento, me la estoy pasando muy bien. Estoy en pausa literaria. Escribo cositas muy breves, no siento que tenga necesidad de escribir. Tengo proyectos en la cabeza, pero todavía no me siento a escribir en lleno. Lo último que hice fue narraciones cortas que yo titulé Tormenta de Felicidad, que son reflexiones sobre la vida. No quiero escribir nada que sea atemorizante ni dramático. Quiero escribir cosas ligeras, en realidad. No me interesa escribir la gran novela, sino algo que me llene de significado y algo que yo pueda compartir para el bien de los demás, o sea, para entretener. Sobre todo me gustaría escribir cosas para entretener. Es lo que estoy haciendo ahora cada vez que se me permite. Estoy más vinculado a la vida teatral, a la vida teatral. Entonces, dirijo presentaciones teatrales, pero que sean con algo simpático, que la gente vaya a casa feliz porque estamos viviendo en una sociedad bastante
convulsa, de muchos miedos, muchas presiones, guerras, virus. Entonces, mi idea es sacar sonrisas, que la gente vaya a casa con una buena reflexión y una sonrisa. Y eso es lo que yo quisiera también hacer en la literatura, si la inspiración me lo permite. Y eso, obviamente, viniendo de ti, que has sido un sobreviviente del SIDA, que has sabido salir de la tragedia para estar escribiendo ahora mismo novelas en las que te diviertes, como tú mismo lo confiesas, es algo muy importante. Miguel Ángel Fraga, mi hermano, muchas gracias por esta entrevista y bueno, ojalá podamos seguir conversando otra vez, pero ya ahora ya vamos por demasiado tiempo y vamos a estar torturando demasiado a los que nos van a ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Óyeme, estoy bien peinado para la entrevista. Estás muy bien peinado para la entrevista. Gracias, Amir. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.